Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde cada jueves vamos desandando algunos caminos y sobre todo nuevos caminos que van a empezar, porque ya el próximo jueves, cuando comencemos esta noche del día D, vamos a estar con un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno nacional, con Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, con un nuevo gobierno provincial, con Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y con un nuevo gobierno local a cargo de Guillermo Montenegro, quien será el nuevo jefe comunal a partir de la semana próxima. Y esto quizás no vaya a cambiar las cosas, lógicamente. No hay soluciones mágicas, no hay cambios mágicos, no hay un cambio de gobierno e inmediatamente las soluciones de todo lo que se hizo mal van a aparecer, porque muchas de las cosas las que se hicieron mal tienen un arrastre de mucho tiempo, pero también, incluso las que son de estos gobiernos que están saliendo, los nuevos errores, si se quiere, tampoco se van a poder solucionar de un día para el otro. No hay magia en esto, no hay varita mágica y no hay ningún tipo de mesías que nos vaya a salvar si no es en conjunto y en un trabajo a largo plazo. Sin embargo, lo que sí hay es una renovación de expectativas, una renovación de esperanzas, que eso siempre juega a favor en buscar una estabilidad económica, en buscar mejores caminos. Economía muy difícil, muy complejo, con mucha inestabilidad justamente. Eso lo haremos en un rato también con el licenciado Roberto Ortega aquí en este programa. Pero si nos centramos en Mar del Plata, uno de los problemas que principalmente aparece tiene que ver con el desarrollo de empleo por fuera de temporada. Es un tema histórico en la ciudad, incluso ahora un poco complejizado en la misma temporada de verano. ¿Cómo encarar estas cuestiones? ¿Cómo el desarrollo industrial y productivo pueda mejorar una circunstancia que nos pone habitualmente en cierto podio, un mal llamado podio, del desempleo en la Argentina o de la falta de trabajo en la Argentina? Sumado que la crisis ha generado a más personas que incluso ya tienen trabajo a salir a buscar nuevos trabajos, generando más lugares de desempleo. Digo, es muy complejo el tema más allá de cuántos desempleados hay o no. La estadística es mucho más completa que ese dato en particular cuando siempre medimos el desempleo. Sin embargo, este desafío va a ser muy grande y ya hay un referente, que es Fernando Muro, quien se va a encargar de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de General Porredón a partir de la semana próxima, y con él estaremos dialogando en esta noche del día D. Muchas preguntas, una visión de Mar del Plata productiva e industrial. Veremos cuál es la respuesta que nos da Muro en un ratito nada más aquí en nuestros estudios. Así que si les parece, vamos a nuestros auspiciantes y ya comenzamos. Buenas noches. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como siempre lo hacemos, recibimos a un periodista, una periodista invitada para abrir la entrevista, como siempre. En este caso, vamos a escuchar a nuestra amiga, colega y compañera Noelia Sosa de Radio Continental. ¿Cuál será el principal y primer desafío que asuma el próximo secretario de la Producción de Mar del Plata? Entiendo que revertir los números en la capital nacional del desempleo es una tarea difícil y de un camino a largo plazo, pero ¿cuál es el sendero correcto que deberá tomar la ciudad y el perfil que deberá adquirir para de alguna manera empezar a salir de esta situación que es bien compleja? Bueno, le agradecemos a Noelia Sosa de Radio Continental, siempre tan generosa con nosotros y nos permite también tener esta pregunta. Y vamos a recibir al futuro, dentro de poco ya flamante, secretario de la Producción del Partido de General Porredón, de Desarrollo Productivo de nuestro municipio, Fernando Muro. Fernando, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nicolás, gracias por la invitación. Bueno, ahí un poco Noelia abría el juego con esta cuestión, que es un poco también lo que planteaba al comienzo. Digo, el tema de desempleo siempre, supongo que en el área que vas a tener a cargo, es el principal desafío, ¿no?, que aparece por allí. Sí, el desempleo o la situación del empleo en la ciudad de Mar del Plata, lógicamente es una consecuencia de un montón de factores o situaciones que se van planteando intrínsecos a la economía local y nacional, y provincial y regional. O sea, Mar del Plata no es la única ciudad que tiene problemas de empleo, si bien siempre está como en los primeros lugares en ese ranking que se elabora, pero el mismo índice en este momento está por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba o en la ciudad de Salta, que es muy similar. Lógicamente es un desafío enorme porque sabemos lo que implica, la connotación social que tiene, la falta de trabajo
o que no alcanzar niveles adecuados de tasas de ocupación o de desocupación en la ciudad. Pero bueno, nosotros estamos acá para trabajar en ese sentido, muy fuerte, y comenzar ordenadamente a plantear un sendero de trabajo consensuado con las organizaciones, con los sindicatos, con las cámaras empresarias, con el sector político, para abordarlo de una vez por todas y en forma definitiva, sin parches, una solución para este tema a mediano o largo plazo. Claro, sí, siempre es mediano o largo plazo, Sí. es muy estructural esto y hace mucho tiempo. Mar del Plata tiene ciertas características, digo, más allá del contexto nacional, más allá de lo macro, tiene ciertas características con esto de la temporada de verano, donde se suma mucho empleo y de pronto termina la temporada, si las temporadas son cada vez más breves, empieza a aparecer un problema también durante el verano. Se habla de mucha gente que viene a arraigarse a Mar del Plata después de pasar una temporada de trabajo en el verano. Se habla de, digamos, distintas variantes que siempre hemos ido escuchando con respecto a eso, o gente que por la crisis sale a buscar más empleo, más allá del que tenía, entonces es un nuevo desempleado para la estadística. ¿Por dónde empezar con todo esto? Yo digo, Mar del Plata es una ciudad maravillosa, llena de oportunidades, y por eso también es que tiene un dinamismo especial que la hace muy atractiva para la gente, para venir a vivir, a radicarse, para las empresas que quieren radicarse acá. Y los mismos marplatenses quieren invertir en su ciudad y no quieren irse, con lo cual eso siempre genera como una tensión en lo que es la economía. ¿Por dónde empezamos? Por casa. Empezamos por acá, organizándonos. Lógicamente que, como decía anteriormente, la economía de Mar del Plata no está ajena a lo que pasa en la provincia, en la región, a nivel nacional y en el mundo. Hay muchísimas medidas que influyen sobre la ciudad, ni hablar el nivel de actividad económica que tenemos hoy, que todos los indicadores industriales, de producción, comerciales, de servicios, están en caída. Tenemos un problema financiero importantísimo, que eso impacta directamente sobre el sistema productivo. Y tenemos inflación, que eso también juega muy en contra. O sea, las variables macro están en un momento muy complicado en la economía, y eso que hace que esta tarea sea mucho más difícil. Entonces necesitamos en principio, que la economía crezca. Argentina hace 8 o 9 años que no crece. Eso es todo un indicador y eso se ve reflejado en la economía local y de diferentes centros urbanos del país. Pero nosotros tenemos que empezar por casa, a ordenarnos. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar, empatizar con los sectores, estar junto a ellos, ver sus necesidades, hablar con los sindicatos, con los gremios, ver cómo podemos entre todos plasmar esa problemática en cursos de acción concretos. Después tenemos que organizar el Estado municipal, simplificarlo, hacerlo sencillo. Que para abrir un comercio, para instalarse, para tratar de invertir en la ciudad tenga más facilidad, digamos, ¿no? Eso no depende de nadie, eso depende de nosotros. Nosotros como comunidad, como organización, como municipio, simplificar todos esos procesos para que sea mucho más sencillo, mucho más ágil, mucho más económico, emprender un proyecto, desde abrir un local, establecer una industria, hacer un trámite. Entonces, eso es central, digamos, para empezar por casa. Otro punto también es el trabajo interno que tenemos dentro del municipio, de mi secretaría, para poder adecuar los equipos a los nuevos objetivos. Con lo cual hay una tarea para realizar en casa primero y empezar a transitar este camino. Si bien le seguimos llamando Secretaría de Producción, es Secretaría de Desarrollo Productivo, y ahí me mezclo un poco con algunas cuestiones como por ejemplo el desarrollismo en sí mismo, la búsqueda del valor agregado en cuanto a las industrias. ¿Qué perfil tiene Muro con respecto a esto? Sí, nosotros, por supuesto, en mí van a ver una persona súper ligada al sector industrial, al sector comercial también, a la gente del trabajo, a los sectores sindicales. Le vamos a dar una impronta a la Secretaría muy dinámica, y vamos a incorporar, como hemos dicho ya anteriormente, el tema de la economía del conocimiento. Es un proyecto que fue abandonado, que fue dejado de lado. Es un proyecto con mucho potencial en la ciudad, que es lo que tiene que ver con la generación de alto valor agregado en una industria como son las tecnologías de la información y la comunicación, básicamente la generación de software, que tiene demanda de trabajo insatisfecha. Digamos, las empresas demandan trabajo y no lo podemos cubrir. Sabemos que hay 2.000 puestos de trabajo ahí para
para cubrir en una industria que es limpia, una industria que genera divisas, que es muy dinámica y que... Porque siempre Mar del Plata Sí. tiene polémica, ¿no? Viene el Metrobús, estuvimos discutiendo los 6 meses, nunca vino el Metrobús, nunca hicimos, o sea, digo, sí, esta cuestión nos gusta casi polemizar por casi todo, Sí. cosas de las que no sabemos, ni cómo son las inversiones y demás. Esto Mar del Plata tiene esa Sí. característica habitualmente. Bueno, el tema del desarrollo de la industria del software también fue una discusión con el parque informático, tenía hasta el financiamiento y no se hizo. Digo, ¿qué se va a hacer puntualmente con eso? ¿Va a desarrollar un polo? ¿Cómo se va Nosotros a hacer? vamos a retomar ese proyecto integral. Al sur, allá en Jorge Newbery. Vamos a retomar, el proyecto en sí de economía del conocimiento tiene muchos aspectos. Abarca desde la capacitación, de la formación, el pensamiento computacional desde el jardín, el tema de las carreras universitarias, el secundario. Y por supuesto, dentro de ese proyecto teníamos la creación de un parque informático que nucleara, digamos, todos los diferentes estamentos que trabajan en esa industria. Son las empresas, los emprendedores, la universidad y el sector productivo. Por supuesto vamos a retomar ese proyecto, un proyecto muy bueno, que era tan bueno que fue replicado en varios lugares del país y nosotros se nos escapó, Sí. lo dejamos de lado. Totalmente. Y yendo por Sí. sector, recién hablabas que ya empezaste a hablar con los sectores, uno piensa en Mar del Plata productiva, piensa en el parque industrial, pero piensa principalmente en el puerto, la industria textil, el cordón frutícola, ni que hablar del turismo, pero el turismo, por las características naturales de Mar del Plata, pareciera que siempre funciona, ¿no? Un día nos va a decir hasta acá, pero digo, en principio por suerte sigue funcionando. Sí. Digo, ¿cómo encaramos tema puerto, siendo que hay mucha dependencia de provincia en ese caso en cuanto a las responsabilidades? Digo, ¿cómo se encara eso? Mar del Plata es súper diversa en su matriz y en su actividad. Yo siempre digo que eso a veces es bueno y a veces es malo. Yo particularmente pienso que es bueno porque genera muchísimas oportunidades de negocios o de inversión en la ciudad. El tema puerto es central, el tema puerto porque nuclea muchísimas industrias que dan muchísimo trabajo y muchísimo valor agregado. Mar del Plata tiene el principal puerto pesquero del país y tiene una de las industrias pesqueras más desarrolladas. También tenemos la industria naval, que está ahí, que está muy bien en este momento, está trabajando muchísimo. Hubo ciertas disposiciones legales que favorecieron el sector a nivel nacional, específicamente lo que es renovación de flota, y los astilleros locales están trabajando muy bien. Para nosotros es central el trabajo coordinado y articulado con el puerto y todo ese sector. Lo que decís es verdad, es una jurisdicción provincial y a veces el gobierno municipal dice, bueno, eso es provincia, no nos metemos o no tenemos mucho. No, no es así. Nosotros tenemos que estar ahí. Yo voy a tomar la banca del consorcio portuario en persona, porque es central para la política económica y ¿Vas a ser parte de la desarrollo. historia? Sí. El municipio tiene una banca en lo que es el directorio del consorcio. Sí. Generalmente eso se delega en algún taller. Sí, yo voy a hacer en persona. sí. Porque es central el trabajo y lo que se puede hacer desde la administración de ese espacio industrial y la generación de nuevas oportunidades de inversión. Pero ahí también hay una discusión con respecto al gobierno nacional y provincial, con respecto a lo que tiene que ver con la pesca particularmente, la posibilidad de bajar trabajo a tierra, que es muy complejo habitualmente. ¿Cómo se hace eso? Digo, teniendo en cuenta que también hay un gobierno nacional y provincial que va a ser de otro color político, ¿no? Sí. El tema del color político en principio no me preocupa porque hay como un acuerdo común y en mi materia específicamente, que es la generación de trabajo y producción, que eso no le escapa, eso no tiene color político, es bueno para todos. Claro. Con lo cual eso en realidad no me preocupa, por supuesto vamos a trabajar súper alineados y en comunicación permanente. ¿Han tenido algunos contactos ya con los referentes? Todavía no están definidas las autoridades, Claro. el Gobierno Nacional y Provincial están esperando hasta último momento, si bien se barajan nombres, ya hemos tenido algunos contactos con posibles funcionarios y desde ya está la predisposición para trabajar en conjunto, así que eso es bueno. Eso es bueno. Hablamos del puerto recién, del software. Digo, ¿qué más? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va Mar del Plata en este aspecto? Teniendo en cuenta esta matriz variada. Mar del Plata tenemos una industria textil que es fabulosa, estuvo muy castigada, pero bueno, en la medida que la economía se empieza a reactivar y empiezan a tomarse algunas medidas, va a despegar de nuevo. Es muy importante. Después hay actividades que por ahí industrialmente uno las pasa por alto, pero por ejemplo, ayer tuve una reunión con los industriales panaderos y ellos tienen una actividad muy fuerte dentro de la ciudad, ocupan muchísima gente, entonces hay un montón de trabajo para hacer en generar estándares de calidad, en formalización de la economía,
Es muchísimo. Mar del Plata tiene mucho para avanzar y para trabajar. La industria de la construcción, Nicolás, es fuertísimo. Trabajar con ellos es muy importante, generan mucha mano de obra, mucho empleo, mucha ramificación en la economía. Y bueno, la verdad que no me quiero olvidar ningún sector, pero sí tenemos una economía muy fuerte, con muchas oportunidades que tenemos que potenciar. Vamos a trabajar muy fuerte en la formación de recursos humanos, en la capacitación profesional. Gracias a Dios esta ciudad tiene un sistema de formación profesional muy fuerte, tiene 10 escuelas propias que tenemos que abrirlas todo el día para estar capacitando y formando a los chicos principalmente. Nosotros tenemos el principal problema de empleo, se ubica en el rango etario de 18 a 25 años. Son los chicos que terminan la escuela y les es muy difícil conseguir un empleo, un trabajo. Está la disyuntiva de seguir estudiando, es muy difícil, o a veces el secundario no los prepara para el mercado laboral, que es lo que está necesitando el mercado. Bueno, ahí vamos a trabajar, junto con la Secretaría de Educación, en los últimos años del secundario, en lo que es la preparación para el mundo del trabajo, y con mucha formación profesional, escuchando a los sectores, por supuesto, que es los que nos están demandando para hacer esa inteligencia. En la medida que nosotros todo eso lo vemos en un programa con metas, con objetivos, vamos a empezar y nos involucremos todos, porque eso no es la tarea de un funcionario o de un intendente, es una tarea de todos los marplatenses. En la medida que todos nos involucremos en ese programa, vamos a ir viendo resultados. Fernando, lo mejor, de verdad, pues la verdad que necesitamos, hay un arma de doble filo ahí porque es un área muy compleja, pero a la vez está todo por hacer. Se ha hecho muy poco en el área de desarrollo productivo en los últimos tiempos, eso lo digo a mi cargo, quédese tranquilo, y me parece que hay mucho por hacer también ahí en ese aspecto, así que lo mejor para la tarea. Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo, muchas gracias por la invitación. Fernando Muro, futuro secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad General Pueyrredón. Vamos a un corte, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. EDEA Web. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras. EDEA Web. Sangucherías Lo de Mario. Oferta fin de año. 32 triples. Jamón y queso, jamón y tomate, jamón y lechuga, jamón y huevo a solo 520 pesos. Encontranos en nuestras 7 sucursales de Mar del Plata y Batán. Visita lodemario.com.ar. Sangucherías Lo de Mario. Probalos y después me contás. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Empezamos un nuevo bloque y recibimos como siempre al licenciado Roberto Ortea para hablar de economía. ¿Cómo andas, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo te va, Nico? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿De qué hablaremos hoy, Roberto? Mira, vamos a hablar de un tema de que se va a venir, que es la inflación. No se va a venir, ya está. La inflación, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con la inflación? Para esto primero no me asustes, si es lo que se va a venir la inflación, con la inflación que ya tenemos. No, a ver, cómo se va a manejar y cuáles son, digamos, los márgenes de acción que puede tener un gobierno que asume dentro del problema que tiene Argentina, endémico, porque es un problema endémico que no es ni este gobierno ni el anterior, es un problema que tiene Argentina hace más de 50, 60 años,
y que ningún gobierno lo ha sabido replantear y que en los últimos 20 años ha tenido un promedio de cerca del 25-26% anual por año, que es una cosa... ¿En cuánto tiempo? ¿En los últimos 20? En los últimos 20 años por lo menos. Una locura. De toda la democracia más o menos el promedio, considera que hay 2 hiperinflaciones, por lo cual te levanta el promedio, pero hay una época como la de Menem que estuvo negativa en inflación, que hubo deflación, pero en promedio hay en la Argentina un 26% por año de hace por lo menos 20 años. Entonces, lo primero que yo voy a plantear para poner en foco esto es cuáles son los motores de la inflación. Los motores de la inflación son 4 en la Argentina. La inflación es claramente un fenómeno multicausal, ¿no? El problema principal normalmente es la monetización del déficit. ¿Está bien? Cuando te dicen el problema de la inflación es un problema monetario, están pensando en eso, en que se monetiza el déficit. El segundo problema que tiene la Argentina, que viene derivado muchas veces de eso, es... Perdón, monetización del déficit significa poner, tratar de poner cubrir, la maquinita a trabajar. Claro, sacando más billetes, digamos. Poner plata para pagar el déficit fiscal, eso se llama monetizar el déficit. La segunda es, que es parte de una consecuencia de lo anterior, es las devaluaciones de la moneda. En la Argentina devaluamos la moneda, es decir, sube el dólar, y automáticamente gran parte de esa subida del dólar con el tiempo pasa a inflación. Claro. Y después hay 2 fenómenos más, que uno es el aumento de costos laborales. ¿También? Digamos, vos cuando aumentan los costos laborales, normalmente los precios aumentan, ¿no? La subida de salarios. Claro, pero sale más caro al industrial pagar los Entonces, sueldos, entonces lo traslada al precio. Normalmente va a trasladar a precios, hay que tener margen para poder hacer eso. En Argentina ahora vamos a ver que eso no está pasando. Y después yo puse como un cuarto aumentos de costos regulados. ¿Qué son aumentos de costos regulados? Luz, gas y todo ese tipo de cuestiones. ¿Está bien? Entonces, esos son los 4 motores de la inflación. Hoy en la Argentina hay 2 motores que no estaban funcionando. Uno es los aumentos de costos laborales. Claramente en los últimos, por lo menos 2 años, los salarios están cayendo, por lo cual aumento de costos laborales en términos reales los industriales no tienen o los fabricantes de cosas no tienen, por lo cual no es un problema, digamos, que esté induciendo un aumento de precios. Y lo segundo que no estaba pasando en Argentina en el último año era la monetización del déficit. ¿Por qué? Porque se había tomado una decisión cuando asume Sandeneris, ¿no? Ayer renunciado, que él no iba a aumentar la base monetaria por un año. No por un año, sino que no iba a aumentar de acuerdo a lo que habían arreglado con el Fondo Monetario. Ayer se dieron los datos, digamos, del mes pasado de cómo evolucionaron los agregados monetarios en la economía, y hay un dato que es relevante. Yo acá pongo la evolución de la base monetaria desde diciembre del 2018 hasta noviembre de este año. Y vos podés ver que los primeros 11 meses más o menos la línea está estable. Está un poquito para abajo, un poquito para arriba, pero está estable esas columnitas. Eso es que en el promedio la base monetaria anduvo ahí en 1.350 millones de pesos. El mes pasado aumentó un 13% la base. Es decir, que empezó a ver claramente que se empezó a generar la maquinita. Esto es lo que se llama la maquinita. Empezó a haber más billetes. Claro. ¿Está bien? Pero acá lo importante es ver por qué aumentó. ¿Qué hizo ese salto de casi 300.000 millones de pesos de la base monetaria? Que eso puede impactar después en la inflación. No es que aumentó y mañana tenemos inflación. Esto lleva un período. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, yo ahí te pongo todos los factores que pueden hacer crecer o decrecer la base monetaria. La raya más larga, dice ahí, compra neta de divisas. Bueno, ¿qué pasó primero en Argentina? En la Argentina se puso el cepón, digamos, el cepo grande, y eso generó que en noviembre, por primera vez en muchos meses, el Banco Central comprara dólares en vez de vender. Es decir, por eso dice compra neta, a ver si vendés o comprás. Vos cuando comprás dólares, vos recibís el dólar y das pesos. Claro. ¿No? Bueno, esos pesos están en la economía y eso explica más o menos el 50% del aumento de la base monetaria del mes pasado. Es decir, que la decisión del cepo impactó en que tenemos más moneda en la calle. Claro. Casi contraproducente, ¿no? Porque para frenar al dólar le ponemos un cepo para que no se trasladara el precio del costo del dólar. Y se tomó una decisión más, que es empezar a bajar la tasa de las LELIQ. Entonces, la segunda parte es que empezó a haber menos LELIQ en la calle. ¿Por qué? Porque como empezó a bajar la tasa, los bancos quisieron tener menos plata como LELIQ, más alguna medida adicional que tomó el Banco Central en ese sentido. Y entonces, una forma de absorber ese dinero es decir a los bancos, bueno, tengan LELIQ. Como están tratando de desarmar las LELIQ, eso también expandió la base monetaria. Y en tercer término, dice, esta línea de acá dice al Tesoro Nacional.
Bueno, eso ya es financiación de déficit. Es decir, esto por primera vez creo yo, en año y algo, de que se financió al Tesoro Nacional con plata emitida por el Banco Central. Disfrazada en utilidades o cosas por el estilo, pero es con plata emitida por el Tesoro Nacional. Por lo cual, lo que se está empezando a ver es que hay un cambio, digamos, de paradigma en el Banco Central que está en línea con lo que viene diciendo también Alberto Fernández, de que él va a poner plata en el bolsillo de la gente. Poner plata en el bolsillo de la gente es esto, aumentar la cantidad de moneda que hay en la economía. Entonces, la pregunta es si esto es sostenible. Claro. Los economistas cercanos a Alberto, sobre todo Marcó del Pont, que es una de las que está armando el plan económico junto con Culfas, tiene la tesis de que como no se venía creciendo la base monetaria, esto puede empezar a crecer. Esto fue un crecimiento del 13%, estamos con una inflación de casi el 60%, ¿está bien? Hay margen todavía. Dice que hay margen para que crezca la base, sin que afecte los precios. Esto es lo que es la tesis que hay dentro del gobierno de Alberto y por eso plantean una cosa por el estilo. Sí, un acuerdo de precio general, no se aumentan los salarios, pero hay más dinero, entonces como que va... Sí. El tema ahí es cómo lo va a receptar justamente un acuerdo. Yo descreo los acuerdos de precios porque los acuerdos de precios se hacen a nivel cámara. ¿No? Vos cuando haces un acuerdo de precio y salario, ¿a quién sentás? Sentás a la CGT con las cámaras empresarias. Y las cámaras empresarias, todos sabemos que no representan a todos los comercios que hay abajo. Representan a muchos, pero no a todos. Y entonces hay lugares donde hay filtraciones, donde vos decís, bueno, el precio tiene, salvo que sea un precio máximo, cosa que no es lo que se va a hacer, un acuerdo implica de que la leche tiene que valer, que yo, 90 pesos. Y no significa de que por ahí en el comercio de al lado la vendan a 120. Claro. Y si la gente lo valida eso, porque hay más plata en la calle, que la inflación no baje lo suficiente. Entonces, los acuerdos de precios normalmente fracasan porque son muy complicados de implementar. Son geniales como idea, pero la implementación es muy complicada. Entonces, que haya más plata en la calle va a hacer de que uno de esos motores que no existía empiece a existir. Para que la gente tenga la plata en el bolsillo, el otro motor que no existía va a empezar a existir. Claro. Y nos quedan los motores de los regulados y los motores y el motor de la devaluación. Bueno, esos dos motores uno pensaría, ¿está bien?, que los van a frenar. Es decir, que vamos a tener de vuelta algún subsidio sobre las tarifas de servicios públicos y que vamos a tener un cepo importante durante un buen tiempo. Ahora, eso va a generar de qué? Arreglar, poner dos motores, sacar dos motores, la inflación va a seguir carburando. Claro. Y esto es uno de los problemas que yo veo para mediano plazo va a tener Alberto Fernández para resolver. Que es cómo va a parar todos los motores a la vez sin generar más distorsiones macroeconómicas de las que hay en la Argentina. Entonces, el principio va a ser cuál es la expectativa de la gente. Si la expectativa de la gente es buena con el gobierno, probablemente tenga un éxito inicial. El tema es que en ese éxito inicial, que son 6, 7 meses, ¿cómo acomoda para pagar los dos motores que está encendiendo ahora para poder reactivar la economía? Impecable, Roberto. Muchas gracias. No, gracias a vos. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la Economía. Y nosotros vamos a escuchar la opinión de la periodista invitada del día de hoy, que es Noelia Sosa. A veces daría la sensación de que distintos sectores activos y preponderantes de la ciudad, económicos, políticos, periodistas incluso, la miramos como aquello que pudo ser y no fue, o quien no tiene todo para hacerlo, y efectivamente no lo es. Es una ciudad turística, es una ciudad productiva, es una ciudad de grandes características y dimensiones, pero hoy somos, y lo venimos siendo desde hace algún tiempo esta parte ya, la capital nacional del desempleo. El punto es ese, y ver efectivamente si todos estos sectores mancomunadamente se pueden unir para empezar a emprender un camino, que es un camino a largo plazo, en un proyecto que debe trascender inclusive a los distintos signos y colores políticos, para aprovechar los recursos, las dimensiones y las capacidades que tiene una ciudad que, como decíamos, siempre parece que tiene todo para hacerlo y efectivamente no lo es. Le agradecemos a Noelia Sosa y a todos ustedes también por habernos acompañado. No tenemos tiempo en el día de hoy, ha sido un programa con muchas cuestiones para analizar, así que lo hemos usado en eso. Les agradecemos y los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tengan una buena noche, gracias a todos. Chau. Auspiciaron este programa.
Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.